Soy Aurelio Arteta, soy catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad del País Vasco. Pensaba hacer una cata breve, pero lo suficientemente honda o nuclear, en la política lingüística que se sigue en España y en particular en algunas autonomías que, como se sabe, cuentan con lengua propia. Y adelanto que efectivamente va a ser una intervención a mía, digamos, bastante crítica, porque me parece un problema absolutamente central en este momento de la política española. Si el nacionalismo es un problema político, evidentemente, de primera magnitud, el nacionalismo étnico en España es fundamentalmente un nacionalismo, digamos, político, no puede ser de otra forma, es un nacionalismo lingüístico. Por tanto, eso de que no hay que politizar la lengua es una tontería que suelen decir la gente, los bienpensantes o los políticos más o menos, digamos, tramposos. Si no politizáramos la lengua no habría política lingüística. Me temo mucho que no habría la recuperación que se ha dado con unos cuantos, digamos, unas cuantas lenguas en este país, etcétera, etcétera. Necesitamos justamente justificaciones de esa política lingüística, no una política lingüística seca, sino una política lingüística que ofrezca su propia justificación. Necesitamos justificar los derechos lingüísticos, necesitamos en último término establecer qué sería la justicia lingüística. Pues bien, me parece que en España lo que sí ha habido es un enorme descuido del problema de la legitimidad en lo referente a las políticas lingüísticas. En un caso, por ejemplo, en el caso de Euskadi, por el hecho de que, claro, como había violencia, entonces, digamos, se olvidaba lo que el nacionalismo iba consiguiendo día a día, por ejemplo, una política lingüística, a mi juicio, absolutamente injusta, porque lo primero que había que hacer era acabar con la violencia de ETA en Cataluña, porque como no había violencia, simplemente pues era perfectamente asumible y punto. Es decir, la ley, digamos, una vez que hemos traducido a la democracia, la hemos reducido, mejor dicho, al principio de la regla de la mayoría, pues entonces, efectivamente, lo que la mayoría acepte, bueno, pues está bien. Entre tanto, se ha olvidado del silogismo nacionalista fundamental, que es que si toda nación es hija de una lengua y toda nación tiene derecho a ser Estado, y este es el principio nacionalista, entonces vengamos a la conclusión, debemos tener una lengua con el fin de tener una nación que entonces tenga derecho a la soberanía. Y si no hay esa lengua, o se inventa o se construye, y ahí la construcción, digamos, lingüística, la construcción de la lengua es la palanca fundamental, diría yo, de la política lingüística, tanto catalana como vasca. Pues bien, primera parte de lo que yo pienso decir tras este planteamiento, esta introducción, es que hay unas malas justificaciones, unas justificaciones absolutamente, diría yo, injustificadas e injustificables de la política lingüística. Las insidias más habituales podrían ser, para empezar, por ciertas expresiones, llamémoslo así, tramposas, que inducen al engaño. Por una parte, hablar, como sabéis, la lengua propia, cuando resulta que no es la propia lengua de la inmensa mayoría o de una buena parte de la población de que se trata. Una lengua propia, sí, es una lengua propia del territorio, pero no de las personas, o por lo menos no de la mayoría de las personas. O una lengua propia en el sentido de que tiene propio en latín, es una lengua particular, específica. Bueno, la lengua catalana obviamente no nació en Singapur, nació en Cataluña, naturalmente, y se habla, y no tiene más ámbito que el catalán, como es natural. En ese sentido es lengua propia, pero no es propia lengua de cada cual, muchísimo menos, y ahí viene la primera trampa, como si tuviéramos una obligación con respecto a la lengua propia. También está la misma expresión lengua minorizada, que todavía se emplea por parte de los nacionalistas constantemente, es una expresión absolutamente tramposa, porque da a indicar que es una lengua que se ha hecho menor, o sea, que se ha hecho menor por algún tipo de imposición de actividad absolutamente fraudulenta o agresiva, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha disminuido, ¿no?, gracias a alguna, digamos, acción exterior, verbigracia en este caso, digamos, del franquismo. Cuando resulta que, sería muy largo de hablar, pero las lenguas minoritarias, no minorizadas, por cierto, la traducción, la versión francesa o inglesa de esta misma expresión que España, los nacionalistas traducen como lenguas minorizadas, son exactamente las versiones inglesa y francesa, lenguas menos usadas, o bien lenguas minoritarias. No se está buscando ya un causante, un culpable de esa minorización. La reducción del euskera, y supongo que del catalán, en
en el uso y en la conciencia y en las etcétera de las gentes y en el empleo mismo, no es, digamos, no tiene como factor determinante una imposición franquista o unas prohibiciones que ciertamente las hubo, sino que ya tienen otros factores estructurales mucho más amplios. Me refiero al mercado, me refiero a la cosmopolización de las relaciones comerciales, me refiero a la carencia de lengua, de literatura, por ejemplo en el caso del euskera, etcétera, etcétera, y por tanto a la carencia de alfabetización primaria, digamos, ¿no?, para toda la gente. Por tanto, eso de señalar a un culpable, pues no siempre acierta y además es, repito, absolutamente engañoso. Hay un fomento voluntario de emociones tales como la culpa, tales como la venganza, una especie de emociones justicieras, es decir, nos hemos dejado arrebatar una lengua o alguien la ha hecho menor, ¿no?, con muy mala intención, entonces tenemos una especie como de obligación moral de hacer justicia, y hacer justicia en este caso significa recuperar lo que tal vez, muchas veces, nunca hubo, ni en el País Vasco ni en Navarra, por cierto, yo no sé el caso de catalán de la misma forma. O bien se habla de un bilingüismo que yo trato de decir abstracto, o sea, se habla de las excelencias, del provecho que puede obtenerse de un bilingüismo abstracto. Digo abstracto si se desentiende de cuáles son, digamos, hasta qué punto, digamos, la lengua, esa otra que pretende aprenderse, esa lengua propia, es suficientemente, digamos así, conocida, amplia, etc. Porque un bilingüismo, digamos, sería provechoso ciertamente si hoy si junto al español contáramos, o sea, quisiéramos aprender el inglés u otras lenguas de parecida, digamos, expansión, parecido, digamos, predominio en el mundo. Ahora, decir que a través del euskera, o sea, la adquisición del euskera por parte del hispanohablante, digamos, trae unas consecuencias en cuanto a índices de inteligencia, etcétera, me parece realmente llamativo. No creo que sea así, aunque eso sí, lo que sí sirve es justamente para anticipar, dejar caer, y eso se dice constantemente, que va a haber más oportunidades laborales, por supuesto, a quien conozca la otra lengua, que a quien conozca nada más que una de ellas, ¿no? Y por supuesto hay un falseamiento sistemático, no conozco una vez más lo suficiente la comunidad catalana, me temo que sí, pero sí al menos en la comunidad autónoma vasca, en todo lo relativo al cálculo del número de hablantes, y no solamente de estudiantes, sino de hablantes que están de la propia comunidad de Euskadi. Hay un falseamiento sistemático a través de unas encuestas sociolingüísticas absolutamente, digamos, indignas de crédito, para decirlo otro. Es decir, si yo quiero saber si una persona realmente sabe euskera o no, si lo ha aprendido, tal, yo no le puedo hacer la pregunta simplemente de decirle, ¿ha estudiado usted euskera? Sí, ¿sabe usted euskera? Mucho, y tal, y punto. Por favor, o sea, pues vamos a hacer una prueba un poco más objetiva. Es decir, lo que se está midiendo no es el grado de conocimiento, y mucho menos de uso real de las gentes, sino el grado de conciencia que cada cual tiene respecto de su conocimiento y del uso respecto de esa lengua, que ciertamente es muy distinto, ambos grados. De otras razones, porque además el propio ambiente presiona para que uno efectivamente se crea saber mucho más que lo que propiamente sabe, ¿no? No va a reconocer que no lee ni los periódicos en euskera, ni que no ve, por ejemplo, la televisión en euskera, que es una televisión muy poco seguida, poquísimo, es decir, la menor, a lo mejor no ronda ni el 20% siquiera de los amantes, de los supuestamente euskaldunes, etcétera, etcétera. Bien, pero más allá de estas pequeñas pero de efectos, me parece a mí muy graves, existen argumentos mayores, como sabéis, en cualesquiera políticas lingüísticas que pretenden la recuperación de una lengua, etcétera, etcétera. Por una parte, se nos va a decir la igualdad de las lenguas, y por tanto, la igualdad, digámoslo así, potencial de una lengua, es decir, tan dignas son, porque son idénticamente iguales en la medida que cumplen los mismos cometidos, o al menos están en disposición de cumplirlos. Si, por tanto, siendo, digamos, intrínsecamente iguales, lo que falta es, digamos, lo que constatamos es que efectivamente el español es de mucho más uso que el euskera, por ejemplo, o que el catalán, entonces hay que establecer una discriminación positiva. Bueno, y entonces ahí cometemos ya la injusticia de considerar que quienes ante nosotros debemos ser iguales, los sujetos, ¿no?
pero no tiene por qué ser igual las lenguas en cuanto a su expansión. Las lenguas pueden ser intrínsecamente, digamos, valiosas, porque efectivamente a todos sus usuarios, digamos, les permite una cosa. Pero es evidente que una lengua tendrá más expansión que otra por miles de factores, entre otros, por cierto, por el hecho de que, no sé, tiene muchísima más capacidad, qué sé yo, de adjetivar o de abstraer que otras que son lenguas más concretas o que no tienen tantos adjetivos. Yo no soy precisamente un experto en esto. El valor de la pluralidad lingüística sería todos los argumentos. Mire usted, tenemos un conjunto de lenguas y tal. Hombre, la pluralidad no siempre es buena. Digamos, Babel fue una confusión y fue una maldición. Fue un castigo. Justamente el hecho de que cada cual hablase tantas y tantas lenguas, porque lo ideal sería desde múltiples puntos de vista, no solo desde el científico, sino desde múltiples, mucho más, que pudiéramos entendernos todos en una lengua, aunque tal vez después naturalmente podrían ser casi absolutamente, digamos, necesarias o al menos inevitables que todos tuviéramos también lenguas distintas en función de nuestras respectivas lugares de nacimiento o aficiones o qué sé yo, pero de todas formas una lengua sería una bendición. Y se le añade, como sabemos todos, fundamentalmente una función, no solamente una especie de sacralidad, que hace que las lenguas no puedan perderse. Cuando nadie se queda sin lengua, simplemente pasa de una lengua a otra, de una manera más o menos inconsciente, ¿verdad? Y si una lengua va quedándose no se pierde, de hecho, ese caudal que se supone de depósito, de sabiduría, etc. No, ese caudal se está diciendo ya de otra forma y en otras lenguas. Por tanto, pero lo que sí se insiste mucho es que como la lengua tiene una función identitaria, entonces resulta que efectivamente esa identidad, tanto personal como colectiva, y se subraya mucho más la colectiva, evidentemente, no solamente empobrece el mundo, como se empobrecería la desaparición de las especies, ¿no? Que ya entonces hay una especie como de ecologismo lingüístico, sino que se empobrece también la propia comunidad, la propia nación, que ya deja de tener esa diferencia que no olvidemos es la seña de identidad sobre la cual se construye una nación, porque ya no parece así excesivamente respetable que aludamos a la raza o a la religión como suficientes señas de identidad, sino la lengua. Y por tanto, si se pierde la lengua, perdemos repito, esa nación que tendría como tal. De todos estos argumentos y de estas insidias anteriores se deducen o se pueden desprender algunas conclusiones que me parece que son conclusiones absolutamente ilegítimas. Por una parte, se habla de derechos de la lengua, como si la lengua fuera una entidad que tuviera, digamos, que nos impusiera deberes a los individuos, ¿no? Lo cual es invertir nuestras relaciones con la lengua. O bien se habla de derechos a la lengua. Ahora ya, digamos, bueno, parece que se trata de derechos individuales, obviamente, a una lengua. Se pueden plantear o bien como derechos colectivos. Yo lo siento mucho, pero la categoría de derechos colectivos es una categoría muy desacreditada porque no existen sujetos supraindividuales. O bien existen unos derechos históricos a la lengua, y tengo que decir que de ninguna manera los muertos nos mandan a los vivos, o bien, entonces, digamos que tengamos en cuenta que la tradición no es algo que ha sido costumbre o hábito en un pueblo, en un lugar, pero que ha desaparecido, pero eso sí, que tuvo un sentido anterior, y por tanto se puede hablar de una comida tradicional o tal. No, la tradición es aquello que nos lo transmiten nuestros padres, nuestros antepasados, hasta el presente. Si hoy en el presente no es, digamos, por ejemplo, una lengua no es de uso, entonces lo siento mucho, ya no es una lengua tradicional, es una lengua antigua, pasada, como queramos denominar, pero no tradicional, porque para ser tradicional necesita llegar hasta el momento mismo. Hablamos de la sopa tradicional de la abuela, pero no porque solamente las hicieran las abuelas en aquellos tiempos, sino porque nos la comemos hoy en día, en días especiales de fiesta, como sea. Y por último, estos, digamos, tenemos que considerarlos evidentemente como derechos individuales, pero como derechos individuales que los nacionalistas interpretan incluso como si el derecho a la lengua fuera un derecho regido por lo que se llama principio de personalidad, es decir, que yo tengo una lengua y yo me llevo la lengua conmigo cuando me voy fuera de la comunidad. De todas formas, tendría derecho, por tanto, a que se me atendieran en mi propia lengua, aunque estuviera a kilómetros, repito, del lugar donde esa lengua se hablara. Y por lo que más me importa, y aquí lo voy a dejar de momento, es que justo se habla también, cuando hablamos de derechos individuales, los nacionalistas entienden, y esto es una cuestión a mi juicio central, como derechos, derechos de todos, tanto de los hablantes como de los aspirantes a conocer esa lengua o a hablar esa lengua. Y tenemos que decir que no es así, desde el punto de vista. Es decir, hay derechos muy distintos según sea uno hablante de esa lengua o según sea meramente una persona que desea, no sé, integrarse en esa comunidad lingüística también.